Muy buenas noches. Señor les bendiga ricamente a todos. Queremos continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 8, si quieren acompañar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 48 al 59. Vamos a leer todos los versículos primero, después vamos a ir, como siempre, poco a poco analizando. Juan 8, 48 al 59. Amén. Dice así la palabra del Señor. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. Buenas noches. Vamos a orar un momento y después vamos a analizar. Bendito Rey, a ti sea la honra, la gloria, el poder, la majestad. Nos gozamos en ti, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, en tu gracia. Nos acercamos confiadamente delante de ti, Señor, de tu trono de la gracia, para ser ministrados por ti, para ser moldeados, para que como iglesia seamos edificados en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos permita entender, nos ayude a entender la verdad y la realidad de las cosas, de tus palabras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Estamos en San Juan 8, del versículo 48 al 59, que queremos analizar este día. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, siempre eso vuelve a conectar con el contexto de lo que se venía hablando. Jesús les explica a ellos, como estuvimos viendo la semana pasada,
Dios es luz. Y cuando nosotros empezamos a acercarnos a Dios, que es luz, Dios nos alumbra. Y cuando Dios nos alumbra, en la luz vemos la realidad de las cosas. Un ejemplo que siempre uso es que si por ahí nos vamos a la chacra, ¿verdad? A trabajar en la chacra y ya venimos de noche. Y cuando estamos afuera, ¿verdad? Antes de llegar a la casa, por ahí nos miramos, ¿verdad? Un poco, bueno, sacudimos un poco nuestra ropa y parece que estamos limpios, ¿verdad? Estamos más o menos limpios. Pero cuando nos acercamos más a la casa donde hay luz, por ahí miramos, había sido que tenemos un poco de polvo, ¿verdad? Y si nos acercamos más y entramos al corredor o a la casa donde hay luz, ahí vamos a ver que nuestro pie realmente está lleno de polvo, nuestras manos por haber estado trabajando en la tierra. Así también cuando nosotros estamos lejos de Dios y estamos bajo nuestra propia luz, que es nuestra luz es nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestra experiencia, las experiencias que tuvimos, todas esas cosas nos enseñan a nosotros cosas. Y cuando a la luz de esa experiencia, bajo la luz de nuestro entendimiento, de nuestra sabiduría, nosotros nos vemos, ahí nos parece que estamos bastante limpios, o por lo menos no estamos tan sucios como el otro, y nos justificamos. Sí, pero yo no soy tan malo como aquel, yo no hago las cosas que el otro hace, yo no soy un asesino, no soy un ladrón. Y así nos justificamos nosotros mismos cuando estamos a nuestra propia luz. Pero cuando nos acercamos a Dios, que Él es la verdadera luz, ahí nosotros empezamos a ver la realidad de las cosas y empezamos a ver que somos egoístas, empezamos a ver que somos envidiosos, empezamos a ver que somos orgullosos. Y cuando empezamos a darnos cuenta de eso, eso nos avergüenza. ¿Y a quién le gusta pasar vergüenza? A nadie le gusta eso. Entonces la reacción natural del hombre es rechazar esa vergüenza y justificarse. Pero aquel a quien Dios le toca y es sincero, reconoce y puede decir, es cierto, yo soy así, es cierto, yo soy un mentiroso, yo soy un envidioso, cuando veo que alguien tiene algo más que yo, siempre ya quiero tener. Y esa sinceridad, eso es lo que hace que Dios empiece a trabajar en nuestra vida. Cuando Dios nos alumbra con su luz, nosotros vemos la realidad de cómo somos, eso nos avergüenza, nos humilla y nosotros aceptamos eso y admitimos, sí, es cierto, y le pedimos perdón a Dios y le pedimos ayuda a Dios. Es cuando Dios empieza a cambiarnos, empieza a moldear nuestra vida. Pero la reacción natural es rechazar. Jesús les hablaba a ellos palabras de vida eterna, como dijo Pedro, ¿verdad? Si quieren acompañar un poquitito en Juan 6, creo que está eso. No, se me perdió.
A ver, cuando Jesús se dio vuelta y les dijo a ellos: ¿acaso queréis iros también vosotros? Sí, está bien. Juan 6. Vamos a mirar acá el versículo 60. Juan 6, 60. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Ese es el problema, que las palabras de verdad, cuando nos habla Dios, nos hace ver nuestra realidad, nos duele y nos ofende. Y ahí hay dos clases de personas: el que es natural y el que es nacido de nuevo, el que es espiritual. El espiritual, a pesar de que la palabra muchas veces le duele y le ofende, acepta la corrección de Dios. Ahí en el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, en el 67, Jesús le dice a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió, en el 68, les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bajo ese contexto, Jesús le va diciendo a las personas las cosas, y hay un grupo grande que siempre se ofende y no acepta las palabras de Cristo, y hay siempre un grupo pequeño de discípulos que sí, aunque no siempre entienden lo que Jesús está diciendo, reconocen que Jesús hablaba palabras de vida eterna. Y esto no solo lo reconocían sus discípulos, sino que inclusive toda la gente reconocía que había algo en el hablar de Jesús. Vamos a saltar al 7:45. Al 7:45 es ahí, versículo que ya habíamos estudiado, cuando los principales sacerdotes, dirigentes de la fe judía del templo, mandaron a los alguaciles del templo para apresar a Jesús. Y ellos le escucharon a Jesús hablar y quedaron sorprendidos, les conmovió las palabras de Jesús, les conmovió y no se atrevieron a tocarle. Y en el 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Al escuchar a Jesús hablar, la gente se daba cuenta que había algo especial en las palabras de Jesús, porque esas palabras le lastimaban a la gente, les hacía ver la realidad de las cosas. Ellos, escuchando las palabras, porque la palabra de Dios también es luz. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, dice en el Salmo. Las palabras de Dios también son luz que nos alumbran. Y cuando Jesús les hablaba las palabras de Dios, la gente recibía luz
y lograban ver y se daban cuenta que, todos se daban cuenta que había algo especial. Pero siempre hay un grupo que en vez de aceptar esta corrección, rechaza. Entonces en el 8:47 Jesús le dice a esta gente que no quería saber nada de él. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí Jesús nos da una explicación por qué no podemos recibir o por qué hay mucha gente que no recibe la palabra de Dios y rechaza. Entonces, en ese contexto, es donde estamos leyendo ahora en el 48, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Por qué le acusaban de samaritano? Porque la parte de Samaria era de gentiles. Y bueno, vos no sos de sangre pura, le decían a Jesús, vos sos una mezcla de cualquier cosa, porque ellos creían que solamente el pueblo judío tenía acceso a Dios. Ellos se creían, era un pueblo elegido por Dios, y ellos se creían exclusivos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley, ellos le tenían a los profetas, ellos tenían a Moisés, ellos tenían el templo, ellos tenían el culto, ¿verdad? ¿Y qué tenemos nosotros hoy en día? Los cristianos. Le tenemos a Cristo. Le tenemos a Cristo, que es mayor que todo lo demás. Ellos, confiando en el templo, confiando en la Escritura, confiando en los sacrificios, ellos iban al templo y entregaban sus ofrendas, tenían su religión, traían su ovejita y mataban. Pero hacían las cosas que Dios mandaba. Pero ¿dónde estaba el problema? Que ellos dejaron de confiar en Dios para confiar solamente en las cosas que ellos hacían, en la religión. Y ese mismo peligro nosotros tenemos hoy en día. Que nosotros confiemos en las cosas que nosotros hacemos y no confiemos en Dios. Cuando nosotros no venimos el fin de semana al culto, cuando nosotros tal vez todos los días no estuvimos leyendo y de repente tenemos un problema, cualquier problema, nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados y no queremos orar a Dios para pedirle ayuda. ¿Por qué no? Porque no hicimos la tarea, no hicimos los deberes. Y en gran parte porque nuestra confianza no está en el amor, en la bondad y en la fidelidad de Dios, sino que nuestra fe estaba muchas veces fundada sobre nuestras obras. Y ese es un error. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que saber que Dios es bueno y que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios es fiel. Aunque vos y yo seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué podemos nosotros acercarnos a Dios a pedirle ayuda? ¿Por qué nosotros podemos acercarnos a Dios a cantarle una alabanza? Porque Jesús murió por nosotros en la cruz y pagó el precio. Yo no sé, como un ejemplo, porque seamos mejor que otros, porque seamos muy inteligentes. Es lindo que seamos inteligentes, que Dios nos haya dado inteligencia, pero el entendimiento de la palabra de Dios
vamos a recibir por gracia, por un regalo de Dios. Y por eso nos acercamos. Y esto es lo que esta gente se olvidaba. Cuando Jesús le enfrentaba con la palabra, ellos, pero si nosotros somos judíos, si tenemos el templo, si tenemos la Biblia, si tenemos a los profetas, le tenemos a Moisés, tenemos el Torá, leemos acá, pero en vez de confiar en Dios y esperar en Dios, ellos confiaban en su religión. Y nosotros debemos cuidarnos de no caer en eso. Que las cosas que hacemos no sean simplemente una religión. Que confiemos en Dios, de que Él nos va a llevar, de que Él nos va a enseñar. Esa confianza es lo que nos va a hacer crecer espiritualmente. Esa fe en Dios es la que va a hacer que Dios te va a levantar cuando sea tiempo. Pero ellos no podían entender esto. No decimos bien que nosotros, que tú eres samaritano y que tienes demonios, pero ¿cómo te atreves a decir si nosotros somos perfectos, si nosotros tenemos la ley, tenemos todas las cosas? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Ustedes no entienden nada. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ellos, en vez de honrar al que Dios envió, le atacaban. Tenemos que cuidar de tener nosotros discernimiento espiritual. A veces una palabra nos puede chocar, pero tenemos que ver por qué esa palabra nos choca. Porque la persona que nos está hablando no es de Dios, y ahí puede ser también eso, que esa palabra, que el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace sentir raros, nos hace sentir mal cuando escuchamos un mensaje equivocado, un mensaje errado. El Espíritu Santo nos hace sentir raros. Hay que cuidar. Pero a veces también la palabra de Dios nos golpea. Y ahí debemos analizar de por qué nos golpea. ¿Es del diablo y le golpea al Espíritu Santo que está en nosotros? ¿O es de Dios y golpea nuestra carne? Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Quién busca la gloria de Jesús? Acá abajo en el versículo 54 Jesús vuelve a plantear esto y ya responde. Cuando llegamos ahí vamos a ver. Jesús dijo, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca. En el 54 Él va a decir quién es y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El cristiano no muere, el cristiano descansa. El cristiano descansa de esta vida. Si esta vida es linda, ¿verdad? O a alguien no le gusta la vida. Es linda esta vida. Pero con todo que es linda, muchas veces este cuerpo que tenemos se debilita. Tenemos dolor de diente, podemos tener dolor de oído, nos puede agarrar dolor de rodilla. A veces algún ser querido de nosotros se descompone, también nos hace sufrir. O uno de nuestros hijos se enferma, también nos hace sufrir. En nuestro trabajo, nuestro jefe nos hace sufrir, a veces un cliente nos hace sufrir. Millones de cosas hay que hace a veces que esta vida sea difícil. Pero cuando morimos, cuando el cristiano muere, entra a un descanso. Y el que rechaza a Cristo entra a una condenación. Para el creyente es mejor morir e ir a descansar. Para el que rechaza a Cristo es mejor estar vivo, porque esta tierra es un paraíso comparado con lo que viene. Hay un fuego eterno, una llama eterna.
Y es por eso que es tan importante predicar el Evangelio. Decirle a la gente, Jesús es la solución. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Ese es el mensaje. Jesús, debemos decirle. No hace falta muchas veces explicar grandes cosas a la gente y ser un teólogo. Simplemente decirle, Jesús es la solución. Hay una vida eterna y Jesús murió para pagar el precio, para pagar tu entrada. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. ¿Por qué? Porque él dijo que aquel que escucha sus palabras y cree no va a morir. Abraham murió. Abraham era el padre de todo ello, ¿verdad? Y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? En otro estudio estuvimos viendo cómo Jesús muchas veces les declaraba a ellos quién era. Jesús les decía, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el pan, yo soy el agua viva. El que bebe una y otra vez, Jesús le decía quién era. Pero ellos no podían entender, ellos no lograban, ellos escuchaban, ellos oían las palabras que Jesús hablaba, pero no escuchaban. A mí muchas veces me pasó también eso. Inclusive a veces en la predicación, oigo que el predicador está hablando y por ahí, ¿qué es lo que está hablando? Parece que mi mente se fue. O a veces leyendo la Biblia misma. Uno lee. Si alguien te pregunta, ¿qué está leyendo? No sé. Necesitamos estar despiertos. Pero hay dos formas de estar despiertos. Así como estamos nosotros despiertos ahora, pero también espiritualmente, para poder entender lo que es del Espíritu. ¿Quién te haces a ti mismo? 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Se acuerdan cuando leímos en el bautismo de Jesús? Cuando Jesús descendió al agua y fue bautizado por Juan. Ahí Dios el Padre le glorificó. ¿Cómo? Hablando desde el cielo y diciendo, oye, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo como paloma y se posó sobre Jesús y quedó sobre Jesús. Dios el Padre glorificando al Hijo. Muchísima gente vio eso. ¿Cómo le glorificaba el Padre al Hijo? Respondiendo sus oraciones. Y no solo en privado, en público, frente a miles y miles de personas. Jesús agarraba 2 panes, 5 peces. Gracias te damos, Señor, Padre eterno, que haces brotar el pan de la tierra. Y repartía y daba de comer a 4,000, 5,000. Que eran 15 o 20,000. El Padre demostraba que estaba con Jesús. El Padre mismo le glorificaba. Mi Padre es el que me glorifica. Aquí está la respuesta del 51. El 50. Yo no busco mi gloria. ¿Qué buscaba Jesús? Glorificar al Padre. Jesús no buscaba glorificarse él mismo. Jesús buscaba glorificar al Padre. ¿Y qué hacía el Padre? Glorificaba a Jesús. ¿Cuál es nuestra función como cristianos, como creyentes?
dar gloria a Dios. Para eso estamos nosotros aquí en la tierra, dar gloria a Dios. Lo más importante, lo único que tenemos que preocuparnos nosotros por hacer es de dar gloria a Dios. Otra cosa nosotros no lo necesitamos hacer, dar gloria a Dios. Si ir y predicarle a mi vecino va a traer gloria a Dios, eso es lo que voy a hacer. Cuando alguien me grita y lo que va a traer gloria a Dios es mostrar que yo soy manso y humilde, debo ser manso y humilde. El buscar la gloria de Dios es nuestra función. Para eso fuimos creados nosotros los cristianos, los creyentes, para traer gloria a Dios y humillarnos bajo su poderosa mano, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuese tiempo. Cuando Él considera que es el momento, Él nos va a exaltar. Y si no nos exalta Él, bueno, vamos a morir así, ¿no? Si yo me glorifico a mí mismo, ni siquiera Jesús buscaba su propia gloria. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Y fíjense lo que dice ahí. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesús ahí abiertamente declara. Mi papá es ese que ustedes dicen que es vuestro Dios. Yo soy Jehová, el Padre. Ese es mi papá. El que ustedes dicen que es su Dios. ¿Dónde hay una referencia? El Salmo 2. Vamos a mirar el Salmo 2. La gente una y otra vez quería prender a Jesús, quería apedrear a Jesús. Y él una y otra vez se escapaba de ellos. Vamos a marcar ahí Salmo 8 para no perder. Juan 8 y vamos a ir a Salmo 2. Amén. Salmo 2. Dice. ¿Por qué se amotinan las gentes? Salmo 2, amén. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando Jesús sanó a un paralítico, aquí podemos ver Juan 5, 16. Marquen ya el Salmo 2 porque vamos a volver al Salmo 2. Juan 5, 16. Jesús sanó a un paralítico. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Dice. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí ellos se confabulaban de cómo matarlo. Por eso habían ya enviado a los alguaciles que leímos recién en el 6 para que le agarren a Jesús. ¿Por qué? Porque hacen una conspiración. Los reyes de la tierra, los príncipes, los gobernantes conspiran contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién era Jesús? Jesús era el ungido. Jesús era el Cristo. Aquí ya habla de dos personas, Jehová y su ungido. ¿Quién es el ungido? Jesús. Ungido también significa Cristo. Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3?
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos a buscar un libro que es un poco difícil de encontrar. Vamos a buscar Oseas. ¿De qué ligaduras habla aquí? ¿De qué cuerdas está hablando? ¿De qué es lo que ellos querían romper y deshacerse? Vamos a mirar en Oseas 11:4. Después ahí enseguida de Daniel. Ustedes van a encontrar Ezequiel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y ahí enseguida Oseas. En el libro de Oseas vamos a ir al capítulo 11. El versículo 4. Oseas, capítulo 11 y versículo 4. Bien, ahí habla de cuerdas. Ahí Dios hablando a su pueblo. Oseas 11. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Qué es el yugo? Es la canga que tiene el buey. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Cristo con amor le estaba llamando a la gente, sanando, dando palabras, levantando ese yugo de pecado y poniendo comida delante de la gente. De eso se refiere. ¿Y qué dicen ellos aquí en el Salmo 3? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Amén. Vamos a volver al 8. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesús le estaba hablando a ellos palabras de vida. Le estaba trayendo alimento espiritual para que ellos vivan con amor. Pero ¿cómo era la reacción de ellos? Rechazar. Con violencia. Y otra vez vimos por qué rechazan. Porque sus obras son malas y cuando la luz les alumbra, ellos aborrecen la luz. 3:19. Juan 3:19. Vamos a volver Buenas tardes. Juan 3:19. Estamos leyendo el libro de Juan. Capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús con cuerdas de amor, Dios con cuerdas de amor nos quiere traer. Pero a causa de ser malas nuestras obras y de ser avergonzados en la luz, en vez de admitir, en vez de reconocer y pedir perdón, algunos hacemos. Cuando Dios nos muestra, por eso estamos acá también, queriendo aprender de Dios, aprender de sus palabras. Pero hay otra gente que es la mayoría que aborrece eso. Seguimos en el 8. 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Jesús no podía decir otra cosa. Ellos le querían matar a Jesús porque él decía que Dios era su Padre. Pero si él decía otra cosa, iba a ser mentiroso.
así voy a ser mentiroso como ustedes. Con razón la gente le odiaba, era porque él le decía las cosas en la cara. Muchas veces uno cuida para decir las cosas, pero Jesús era muy directo y muy sincero. Él decía las cosas, y la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Muchas veces tal vez un predicador no te va a decir muy directo las cosas, pero la palabra de Dios si lees, te va a echar sal ahí justo en tu herida para que se te sane. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham tuvo muchísimos problemas también, muchísimos pecados cometió. Era cobarde. Dice que ni los fornicarios ni los cobardes heredarán el reino de los cielos. Pero Abraham sabía cuando Dios le alumbraba y permitía que Abraham vea sus errores, Abraham se arrepentía y arreglaba sus cosas con Dios. ¿Por qué Abraham era cobarde? Porque tenía una muy buena esposa, Sara. Entonces le dijo a Sara, mira, a cualquier lugar donde vayamos, porque vos sos muy linda, van a querer matarme a mí y tomarte a vos como esposa. Entonces, en cualquier lugar donde vayamos, vos vas a decir, es mi hermano. Y yo voy a decir, es mi hermano, para que no me maten a mí. Y así ponía en peligro a Sara de cualquier hombre le pueda llevar para su esposa y deshonrarle. Abraham, en vez de protegerle a su esposa, él era cobarde y le hacía pelear. Y varias veces Sara corrió peligro que reyes y príncipes le llevaron a ella. Pero Dios le protegía para que nadie le toque. Ahí estaba la cobardía de Abraham, el padre de la fe. Así que tampoco no tenemos por qué escandalizarnos cuando nosotros mismos somos cobardes. Y a veces no tenemos valor para enfrentar la realidad. Pero lo que tenemos que saber hacer es que cuando Dios nos alumbra nuestros errores, admitir, reconocer y pedir perdón. Y creer que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Entonces le dijeron los judíos, versículo 57, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y sí, Abraham vivió hace unos miles de años atrás. Vos no tenés ni 50, Jesús tenía 31, 32 ahí. Y ya, vos decís que viste a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ustedes saben qué significa yo soy? Yahvé. Antes que Abraham fuese, yo, Yahvé. Yahvé. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y Jesús 7 o 8 veces repite acá en Juan, yo soy, yo soy. Si los hijos de Israel me preguntasen, ¿quién te envió? ¿Cómo es el nombre? ¿Qué les voy a decir que me envió? Yo soy, te envió. Cuando te pregunten, decirle que yo soy, porque yo soy el que soy. Yo soy el que fue, el que es y el que siempre va a seguir siendo. Yo no cambio, yo soy el Dios que no cambia, el Dios eterno. Entonces Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Les dijo directamente, a ese que ustedes le llaman Dios, ese es mi papá. En el Salmo 2 habla del ungido. Yo tenía que haberse dado cuenta que este era el ungido. Vamos a mirar Proverbios otra vez. Ahora. Proverbios 34. Proverbios 34.
Amén. Dice así el 34. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras. 4. Perdón, yo estoy leyendo el 5. 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Cuál es el nombre de su hijo, si sabes? Nosotros hoy en día sabemos. Jesús. Jesús es el Hijo. Salmo 2, versículo 10. Voy a leer. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, admitid, reciban corrección de parte de Dios. No rechacen, no debemos rechazar la corrección de Dios cuando viene. No debemos también decir como que si alguna cosa extraña nos aconteciese cuando Dios nos hace venir problemas sobre nuestra vida. Debemos admitir que Dios nos corrija. Ahora, pues, os reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y el versículo 12. Honrad al Hijo. ¿Qué leímos ahí en el 51? El 49, perdón. En el 49, 8:49 dice: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Qué dice acá en el Salmo? El versículo 12, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. La confianza en Dios. Confiar en Dios. Confiar. No vaya a confiar en lo mismo. No debemos confiar en nuestra sabiduría. No debemos confiar en nuestro saber. Yo leo mucho la Biblia, yo sé mucho. No. Nuestra confianza no debe estar en nuestro saber. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y debemos honrar al Hijo y buscar la honra de Dios, que para eso estamos. De cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy ese Hijo, que honren al Hijo. ¿Y qué hicieron ellos ante esta verdad? ¿Qué hicieron ellos ante esta verdad? El versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió. Otra versión dice: Jesús se retiró y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. Hasta acá. ¿Qué podemos aprender de esto, de la palabra? Muchas cosas, ¿verdad? Pero una es que no debemos rechazar la corrección de Dios. La corrección de Dios viene de muchas maneras. Cuando uno cría un hijo, nosotros somos bastante torpes, no sabemos cómo hacer bien las cosas. Pero para criar un hijo, vos le agarrás y le tenés que explicar a tu hijo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer.
Vos no podés agarrar un palo y pegarle de entrada, sin haberle explicado, sin que él sepa qué tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, vos le hablas a tu hijo y le explicas y no te hace caso. ¿Qué haces entonces? Le vuelves a decir, pero ya un poco más fuerte, mira, así no. No le vaya a volver a gritar a tu mamá, no le vaya a alzar la voz a tu mamá. Vuelve a hacer. Ahí vos ya lo retalla. Ya primero le explicaste, no, eso no se hace. Mira, mi hijo, una vez más yo te escucho y te voy a meter palo. ¿Y qué hace él? Hace otra vez. Entonces vos tenés que agarrar un chicote y darle dos por la pierna. Porque hay criaturas que se le habla y ya entiende. Y hay criaturas que no. Hay criaturas que vos le metes un chicotazo por la pierna y ya entiende. Hay criaturas que no, que necesita 2, 3 garrotazos, ¿verdad? En la hora de la siesta, papá y mamá durmiendo, ¿verdad? Viene el hermano, saca tum y tira por el noque, pum, pum, ¿verdad? Y el hermanito le está mirando. Y se levanta el papá de la siesta, busca un berrenque y le da una guacheada al hermano mayor. Y el hermano menor mira ahí. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Voy a agarrar el tum y voy a tirar también? ¿O voy a aprender mirando nomás? Ah, mi hermano tiró tum, mi papá se levantó y le dio berrenque. Podemos aprender, hay algunos que aprenden mirando de otro. Y hay algunos que necesitan garrote. Y así es Dios. Dios te explica las cosas. Dios te habla. Pero a veces no entendemos. Y te habla una vez, y te habla otra vez, y te habla 3 veces, y te habla, Dios es muy paciente, y te habla 50 veces también. Pero llega el momento que las palabras ya no te ayudan. Entonces Dios te da una prueba, te da un problema muchas veces. Hasta un cáncer te puede dar para hablarte. Entonces, no hay que preguntar tanto por qué Dios, por qué no, para qué Dios, para qué Dios, para qué me diste esto. Tanto las cosas buenas y malas. Analicemos delante de Dios. Y estemos contentos cuando Dios nos corrige. ¿Por qué? Porque cuando Dios te corrige es porque te tiene en cuenta. Yo castigo y azoto, dice la palabra de Dios, a todo aquel que tomo por hijo. Y el que queda sin corrección de parte de Dios es bastardo y no hijo. Porque ¿qué padre no corrige a su hijo? Al que ama. Si Dios te ama, te va a corregir. No tengas miedo de la corrección, porque Dios es bueno y Dios sabe lo que hace. No seamos como estos judíos que al ser confrontados con la verdad aborrecían la luz y aborrecieron a Jesús y le deshonraron. Seamos nosotros de los que pidamos misericordia y confiemos en Dios. Amén. Si Dios mediante, la próxima semana vamos a comenzar con el capítulo 9. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir delante de ti. Gracias porque somos ministrados por tu palabra. Que estas palabras se hagan carne en nosotros, se hagan vida en nosotros. Que no sean simplemente palabras que entran por un oído y salen por el otro, sino que se hagan carne en nosotros, que nos alimenten y nos dé vida, Señor mío. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de la iglesia. También oramos y bendecimos la vida de nuestro pastor Erno, de toda su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.